Buenas noches, ayudante. Buenas noches, compañeros. Bueno, chicos, vamos a esperar un ratito más para que se vayan añadiendo otros más ya. Ya, A tener novia es con plata.
Bueno, buenas noches, jóvenes. Vamos a ir empezando ya. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a ir viendo algunas cosillas de la parte teórica. Ya. Ya. Para empezar, este es el drive que yo les he compartido. Voy a tratar de grabar, pero eso sí, no sé si voy a lograr subirlo porque realmente mi almacenamiento para subir archivos a mi drive está bastante lleno, pero de todas maneras lo voy a grabar y si en caso lo puedo subir en Telegram o alguno de por ahí, se lo voy a mandar. De todas maneras, si alguien lo puede grabar de ustedes también mucho mejor. Ya. Bueno, sí, no me está dejando grabar. Creo que lo que limpié un poco su almacenamiento de la compu, se movieron algunas cosas y no lo configuré. Ya, pero de todas maneras les voy explicando, no es como que nada del otro mundo. Y en sí, este es el drive que yo les pasé. Acá está prácticamente todo lo que ustedes van a necesitar para que se preparen para el examen, ¿no? Están los 3 parciales, el primero, el segundo y el final. ¿Ya? Y vamos a empezar con el primero, ¿no? Subí unas que otras cosas para que ustedes también puedan verlo y les voy a mostrar de canto, ¿no? Todo lo que van a encontrar acá, que en sí son más o menos 16 documentos. Para empezar, pero no creo que este es el primero. Ya, este es el último documento que mandé y en sí este documento son netamente las preguntas que entró el anterior al examen del anterior semestre. ¿Ya? Estas son más o menos las que recopilé. En sí no están todas las respuestas de las preguntas, pero están una gran parte de las preguntas que siempre suele repetir, ¿no? De esta manera se las he pasado, se los he subido el documento para que ustedes vayan buscando las respuestas con los otros documentos y corroboren y vayan llenando, ¿no? Sí, el anterior semestre sí se las puso un poco complicado, se puede decir, su examen, pero la verdad no fue, es que el anterior semestre creo que cancelaron o movieron el examen, el primer parcial, unas 4 veces, y el ingeniero como que se molesta un poco de eso, pero creo que como ustedes no le han pedido que lo suspenda o que lo mueva, no se les va a poner complicado, ¿no? En sí, estas son las preguntas más comunes que ven por acá. Mayormente, si se dan cuenta, a él le gusta mucho que dibujen diagramas, circuitos, entonces les pide bastante eso y que lo sepan explicar. Aparte también de las fórmulas, ¿no? Entonces vamos a estar viendo un poquito este documento, las que están respuestas, las que están respondidas a las preguntas. Ya. En sí, esta pregunta fue la que entró, que dice dibuje el diagrama de potencia que entra en juego con un transformador, ¿no? Y esto lo tienen también en su libro. Es un diagrama. Este sí hay que revisar si está bien esta imagen. En el libro tiene unos cuantos errores, ¿ya? Entonces eso ustedes tienen que estar revisando y tienen que corroborar, ¿no? Y sabemos que el diagrama de potencia que entra en juego un transformador, sabemos de que
en nuestro transformador, entra lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestro cuadro nuestro cuadro cartesiano entre potencia activa y potencia reactiva, ¿no? Entonces, acá hacemos análisis de acuerdo a estas dos potencias, que lo mencioné en la clase que explicamos sobre el ensayo de vacío, que se introduce tanto corriente y tensión en el devanado secundario y en el devanado primario, ¿no? Esto sería la parte del primario y esto sería la parte del secundario, ¿no? Y tenemos una corriente con una resistencia y acá tenemos una corriente con una tensión, un coseno de phi. Y sabemos que potencia es igual a la tensión por corriente por coseno de phi. Entonces, por eso, a medida que van introduciéndose, va creando una potencia activa, lo mismo de esta parte, ¿no? Una potencia reactiva. Entonces, netamente ustedes como que tienen que hacer este cuadro y ir poniendo, ¿no? Qué tipos de corriente y resistencia se va a ir efectuando, creando acá la potencia activa, ¿ya? Lo mismo prácticamente aquí abajo, ¿sí? Y acá dice, potencia aparente es igual a la potencia total, también eso pueden especificar. Y la potencia reactiva y la potencia activa son pérdidas que se generan en el transformador, ¿ya? Esta parte de acá es abreviado. Entonces esa fue una de las preguntas y donde ustedes tienen que ir graficando, ¿no? Acá ponen que su crecimiento es lineal. La corriente con el voltaje y la corriente, ¿no? Se va incrementando de manera lineal. Ya, esa fue una de las preguntas. En el libro también lo van a ver y corrigen unas que otras cositas, que hay algunas partes que no está elevado al cuadrado porque creo que mientras el ingeniero hizo el documento o algo así se fueron borrando, pero ustedes ya lo van a ir revisando. ¿Ya? Después, otra de las preguntas también que les metió, que en sí esta no está respondida, pero está en el libro, lo van a revisar y lo van a completar, es esta, ¿no? La tensión del cortocircuito, que también la hemos visto en la última asignatura. Y se los mandé también al WhatsApp. Entonces también ahí está, ¿no? La tensión del cortocircuito, que es U sub K. Y dice, indique cómo se hace el ensayo donde se colocan los instrumentos. Esta parte es bastante importante, porque eso sí no preguntó en anteriores semestres, pero justo en el del anterior semestre de este año sí lo preguntó, ¿ya? Se indique cómo se hace el ensayo donde se colocan los instrumentos, para medir la tensión, para medir la corriente y para medir la potencia. Entonces yo les grafiqué y les mostré, ¿no? Cómo se tenían que hacer las conexiones y cómo sacábamos esto, ¿no? Y también dice, obtenga y dibuje el circuito correspondiente y cuáles son las impedancias del cortocircuito y para qué sirve el ensayo. Entonces, todo eso está en su documento que yo les he pasado. Y creo que no lo subí acá. No lo subí. Bueno. Creo que no lo subí. De igual forma, vamos a buscarlo. Ayer. Creo que no lo subí, entonces es este de acá que hicimos, ¿no? Total, aquí está todo. Aquí les mostré más o menos qué es lo que pasa con con el ensayo de cortocircuito de un transformador. Acá también les mostré prácticamente dónde está. Cómo se iba conectando. También necesitan sus fórmulas. En sí, la U sub K
que es la que nos pide acá en la U sub K. Sabemos que U me refiero cuando pongo U o en el libro encontramos con U, se refiere a tensión, ¿no? Entonces acá tenemos la B sub K o U sub K, ¿no? Que es la tensión aplicada al primario. Entonces ya ahí ustedes lo revisan y sacan de dónde salió, ¿no? O sea, que es acá el porcentaje de tensión del cortocircuito, que sabemos que el porcentaje sabemos que es B sub K sobre B sub M, ¿no? Y ahí está prácticamente todo deducido, más arribita, de dónde van a ir sacando la corriente, ¿no? Acá dice, en el primario se aplica la tensión variable, que es la B sub K, muy pequeña, solo entre el 5% y el 10% de la tensión nominal, ¿no? Entonces esa B sub K la sacan de acuerdo a la medición y ustedes ahí lo explican, ¿no? Y con eso también van a conseguir lo siguiente, ¿no? B sub K, la I sub K y la PSC, que es la potencia medida en patímetro. Entonces, ahí están las fórmulas. Aquí está mucho más explicado que el libro. Y ustedes simplemente como que hacen un pequeño resumen de esto, ¿no? Aquí está prácticamente la impedancia. La van a sacar igual como que teniendo la B sub K sobre la corriente nominal, ¿no? Y aquí también, B sub K es la tensión de ensayo, voltaje aplicado en el secundario en corto. Y este documento, como les decía, no se los he pasado al Drive, pero sí en el grupo de WhatsApp. Entonces, de todas maneras, igual se los voy a subir ahorita acá. Ya está. Ya, entonces, estamos acá. Entonces tenemos eso. Y después tenemos lo que sería esta otra pregunta igual que totalmente nueva. Que dice, no sé si los que fueron a su clase van a corroborar del ingeniero, que mayormente él puso nuevas preguntas del anterior semestre porque varios no iban a su clase según lo que él había dicho. Entonces, una de sus clases lo explicó. En el libro en sí no está como tal, pero una de sus clases sí como que se puso a explicarlo en pizarro o algo así, como se hace este tipo de pregunta, ¿no? El cual dijo, 3 transformadores monofásicos se quieren conectar en triángulo, ¿ya? ¿Cómo se los debe conectar? Entonces esto no lo van a encontrar como tal en el libro. Y yo igual se los he subido en una imagen de eso. Creo que está... De todas maneras vamos a buscarlo, ¿verdad? El cual simplemente es dibujar, ¿no? Es la de acá. Y lo voy a subir acá. Y ya. Y esa imagen en sí ya se la voy a subir por acá. Está con el nombre de... Esta es la de acá. Esta, ¿no? El cual dice que tienen 3 transformadores monofásicos que quieren hacer una conexión delta-delta. ¿Ya? Y en sí simplemente dibujan estos 3 transformadores y hacen las respectivas conexiones, ¿no? En sí, los transformadores monofásicos
la parte de alta tiene una bobina que entra por aquí y sale por acá. Entonces estos dos bushines acá adentro demuestran que hay una bobina. Y como tenemos 3, lo mismo, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Acá tenemos H1, H2, H1, H2, H1, H2, ya en la parte de alta. Entonces la H2 de este transformador la conectamos con la otra, para que acá una bobina se conecte con la otra bobina, y esta bobina que tiene su salida por acá se vuelve a conectar con la otra del tercer transformador. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. H2 con H1 del siguiente transformador, H2 con H1 del siguiente transformador, y H2 la volvemos a conectar con H1 del primer transformador, ¿no? Y acá vamos sacando, ¿no? Y vamos conectando a línea. Esto es lo que se hace cuando no se tiene como tal un transformador trifásico, y regulan, bueno, de acuerdo al cálculo del voltaje y la sumatoria del voltaje de estos 3 transformadores, se hacen este tipo de conexiones, ¿ya? Entonces, acá, esta primera conexión, que H1, H3, sacamos y hacemos nuestra conexión a línea en R. La siguiente también, sacamos nuestra conexión a línea S. Y la otra también, sacamos conexión a línea T. ¿Ya? Entonces, así de esa manera vamos a ir conectando la parte de alta. Ahora, y entre los 3 transformadores se consiguió una cantidad de 13.800 voltios, ¿no? De cada uno, en cada línea. Entonces eso es lo que mayormente se requiere, o se requería, ¿no? En este caso, en este tipo de conexiones. Ahora, la parte de baja, lo mismo, ¿no? En este caso, en baja, no sé si lo puedo dibujar. Creo que no lo puedo dibujar mucho. La cuestión es que este se llama X1, X2, X3, y en sí hay uno que es X0 y va a tierra. Ya, X1, X2, X3 y X0. ¿Ya? Entonces, esta X1 hay una bobina o un embanado que se conecta con X3, y X2 también. Hay una bobina o un embanado que se conecta con X0, ¿ya? Creo que tengo una imagen por aquí. Creo que esto se ve. Pero de todas maneras son 3 bobinas, ¿ya? En sí lo voy a buscar la imagen y se los voy a pasar para que vean más o menos las bobinas que hay adentro. Pero en sí la conexión es esa, ¿no? Entonces conectan esta con esta. Se puede decir que es X2 con X3, y X0 con X1, X3, X0 con X1, y aquí lo mismo, X2, X3, X0, y conecta con X1, ¿ya? Y de aquí sacan de nuevo para línea, ¿no? De baja. En sí, todas estas se conectan a tierra, porque es baja, y acá está su conexión a tierra. Pero después de acá, de esta primera conexión de X1 y X0, del primer transformador al tercero, sacan a línea R. De acá, la que hacen puente de un transformador al otro, sacan a línea. Ya, prácticamente lo mismo que acá, ¿no? Línea R, línea S y línea T. Y sin embargo, acá en baja, en cada línea se va a conseguir un voltaje de 240 voltios, ¿ya? Entonces simplemente es como que graficarlo. Más seguro que el ingeniero lo explicó. Si lo explicó, lo va a meter. Si en caso que no, entonces no hay mucho afán, porque no está en sí en el libro. ¿Ya? Entonces, eso sería la resolución de esta tercera pregunta. Ahora, en sí la cuarta dice, dibuja el diagrama de vacío y dibuja el circuito correspondiente para qué sirve el ensayo de vacío, y obtenga la corriente que crea el flujo en este ensayo, ¿no? Entonces, en sí lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Aquí lo voy a mover un poquito más. Tenemos el siguiente circuito, que es nuestro transformador, ¿no? El circuito equivalente. Que acá se introduce una corriente,
y pasa una corriente, ¿no? Acá en la resistencia, acá en el inductor, resistencia del embobinado secundario, esto es primario y este es secundario, y esta parte de la de acá me da a entender que es la parte del núcleo, donde también juegan acá lo que sería la resistencia y la inductancia, ¿ya? Entonces, acá en sí, nuestra bobina tanto de alta o de baja, o primario y secundario, tiene resistencia y tiene un inductor, que entre estos dos se puede denominar que es una impedancia, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿no? Este circuito que se le introduce tensión en la parte del primario, pero en la parte del secundario no se le introduce nada. Entonces tiene una impedancia igual a infinito. Y una corriente 2, 0, que en esta parte no va a haber como tal corriente, ¿no? Circulando en esta parte. Y acá tenemos el núcleo. Entonces, como no tenemos corriente y la impedancia es igual a infinito, significa que esta parte de la acá se desprecia, ¿ya? ¿Por qué? A ver, suponemos que impedancia es la oposición de la corriente. Entonces, como no va a circular por esta parte, porque la impedancia es igual a infinito, entonces se va a despreciar y tenemos esta parte del circuito, ¿no? Que nos quedaría lo siguiente: una tensión y una corriente que circula en esta resistencia del primario y el inductor o la inductancia del primario, que va a pasar directamente hacia el núcleo, ¿no? La resistencia del núcleo y lo que sería el inductor del núcleo. Y aquí tenemos una corriente sub B y una corriente sub X, con estas condiciones, ¿no? Z igual a infinito y X2, 0. Entonces ustedes dibujan ese circuito y lo analizan de la siguiente manera, ¿no? Acá, que van a introducir voltaje, ponen el voltímetro, ¿no? Y esta parte donde van a medir en sí, se puede decir, el batímetro en esta sección, y acá el amperímetro, ¿no? Para también medir lo que sería el amperaje o la corriente. Directamente la corriente que se está induciendo al núcleo, ¿no? Y podemos decir lo siguiente, ¿no? R1 y X1 se desprecian, ¿ya? En este ensayo dice que se busca las pérdidas del campo magnético, en sí las pérdidas nominal en vacío, o que sería el P sub F que se produce acá en el hierro, en el núcleo, ¿ya? Entonces esta parte de acá la vamos también a despreciar y netamente nos encargamos de medir las pérdidas que hay en el núcleo. Entonces hasta ahí ya tienen en la primera parte, que acá le puse A sub 1, y la segunda parte B sub 1, ¿no? Del circuito en vacío, cuando ya se está introduciendo voltaje y estamos midiendo el amperaje y netamente se está viendo las pérdidas en el hierro. Ahora dice que obtengamos las fórmulas correspondientes, ¿no? Sabemos que las pérdidas del hierro va a ser igual a voltaje de entrada elevado al cuadrado sobre la resistencia, ¿ya? O también podemos, como queremos sacar más o menos el valor de esto, lo despejamos, ¿no? La resistencia del núcleo va a ser igual al voltaje de entrada del primario elevado al cuadrado sobre las pérdidas en el hierro. Y aquí van también trabajándolo, ¿no? Sabemos que las pérdidas, o también P sub F es igual a la tensión por la corriente, ¿ya? Y si en este caso nosotros queremos despejar esta corriente que va a introducirse acá al núcleo, lo despejamos y nos quedaría esto, ¿no? La corriente que entra al núcleo va a ser igual a P sub F sobre la tensión que está iniciando, ¿no? Entrando. Ajá, y la U sub 1 es la tensión de la red. Y P sub F en sí es el dato, ¿no? Donde ustedes van a tener de acuerdo a lo que vayan a medir acá, ¿no?
Y también sabemos de que para encontrar la x sub 0, la x sub 0 la de acá, hacemos simplemente la suma de la corriente B sub 0 y la corriente del inductor. Los dos elevado al cuadrado y todo eso elevado a la raíz cuadrada. Y aquí tenemos, ¿no?, que en caso de que nosotros ya hemos encontrado lo que nosotros queremos de las pérdidas en el hierro, también medimos la resistencia aquí también, y de acá sacamos también la corriente B sub 0, la de acá, nos faltaría la de acá. Entonces con esta fórmula, la misma de acá, despejamos X sub 0, que esta sería como que la corriente de magnetización, y tenemos esta fórmula, ¿no? Y en sí la corriente del primario va a ser igual a la corriente sub 0, ¿ya? Por eso esta parte de la de acá ya lo tenemos como dato, la parte de acá. ¿Por qué? Porque directamente la corriente que va a ir circulando por este lado va a ser la misma que va a introducirse, porque esta parte de la de acá la hemos despreciado, ¿no? Porque en sí la hemos despreciado porque nos da un valor mucho más menor que la parte de acá, entonces simplemente la hemos despreciado por el valor pequeño que nos da, ¿ya? Muy diferente de que tengamos todo esto, nuestra corriente circulando por toda esta, por la resistencia y por el inductor, y recién pasa acá, no va a ser la misma corriente de entrada que la que esté entrando al circuito, que la que esté entrando al núcleo, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros ya vamos haciendo nuestro ensayo vacío, suponemos de que esta parte de la de acá va a ser despreciable, entonces la misma corriente que va a entrar al circuito va a ser la misma que va a entrar al núcleo, ¿ya? Entonces eso también lo tenemos como dato. Ahora, ¿para qué sirve, no? Que es lo que nos decía la pregunta. En sí, este ensayo se hace para determinar las pérdidas en el circuito magnético, que sería hierro, ¿ya? Entonces todo eso tienen que especificar. Ahora, obtener la tensión U2 viéndola desde el primario. Esto igual lo van a ver ustedes, lo van a encontrar en su libro, ¿no? Y no lo pude poner. Igual forma en los documentos está. Y también esta la típica, ¿no? Esta sí es bastante típica, que siempre al ingeniero le gusta preguntarla. Y lo voy a poner por amarillito. ¿Cuál es la pérdida de Foucault y cómo la eliminan el problema, no? En sí yo solo puse cuál es la pérdida, ¿no? No le especifiqué muy bien cómo se elimina, pero hay varios documentos, entonces netamente esto es como para que se guíen y vean más o menos qué preguntas suele meter o cómo ustedes pueden como que responderlas y cosas así, ¿ya? Entonces, en sí las pérdidas de Foucault son las pérdidas que se producen debido a las corrientes parásitas, ¿no? Y estas dependen de la geometría del material. Y en sí acá solamente hay un pequeño concepto, pero lo mejor es que ustedes grafiquen o como que expliquen mediante un dibujo, o en todo caso una forma, ¿no? De por qué aparece y cómo se puede eliminar, ¿ya? Pero es una pregunta bastante repite el ingeniero, ¿no? Entonces esa sí desglósenla un poquito más. Ahora la siguiente también que metió fue encuentre la corriente magnética de acuerdo a la ley de inducción de Faraday. Entonces esta la expliqué creo que cuando empezamos el TTR al sacar por inducción de Faraday. De todas maneras no la puse acá, pero igual lo van a ver en los siguientes documentos. Pero igual es una pregunta segura, entonces que él repitió el anterior semestre, entonces la van a estar viendo igual. Y lo mismo, ¿no? Define reacción inducida. Esta sí es súper frecuente. Ya, estas sí son bastante frecuentes. Me acuerdo que estas fueron las que el ingeniero les mandó a los chicos cuando era su primer parcial y no habían pedido que suspendan. Y ya después
pidieron que lo mueva y el ingeniero les mandó la foto de que ese iba a ser su parcial, pero ya que lo movieron, iba a cambiar las preguntas, ¿no? Entonces como que por eso se les complicó. Ahora, esta también es bastante típica, que dice dibuje el circuito eléctrico equivalente RL, ¿no? Aquí no hay mucho que perderse, netamente guiarse con el circuito y hacer el diagrama, ¿no? Y prácticamente es eso. De acuerdo a lo que ustedes van viendo en este circuito, van a ir dibujando. Por ejemplo, acá tenemos una IX, que es la corriente que vamos a ir examinando primero en el núcleo, ¿no? Toda esta parte de la de acá, empezamos examinando las corrientes que van a ir viéndose en nuestro núcleo. La IX que va a ir entrando por la resistencia, perdón, la IX está acá, por el inductor, que va a ir entrando por el inductor. Y de acá tenemos una flecha o un vector totalmente perpendicular, que sería nuestra corriente beta, nuestra corriente I sub P, que pasa por la resistencia, ¿no? Y entre estos dos sacamos otra que conecta la I sub X a la I sub P, ¿no? Entonces esa sería la I sub 0, que sería la de acá, ¿no? Que son las corrientes que están trabajando. Entonces netamente este gráfico es para ver el análisis de cómo se están comportando las corrientes en todo el circuito. En este caso es un circuito equivalente R sub L, ¿no? Y de esta manera lo van a dibujar. Ya, en sí no hay ningún problema, prácticamente lo mismo que van a ir viendo acá en el circuito lo van a ir graficando. Ya. En este sí que es una pregunta medio de trampa, porque hay que corregir algo en el circuito que mayormente la mayoría se equivoca, ¿no? Porque en sí en el libro está graficado así, ¿no? En sí es el diagrama de un transformador en su circuito que es resistivo-capacitivo. ¿Ya? Que tenemos lo siguiente, ¿no? Ya, aquí tenemos nuestro circuito, tal cual, pero lo que cambia es acá, ¿no? Que tenemos acá nuestro capacitor. Después todo es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces se va a comportar de la siguiente manera las corrientes. En sí, lo que cambia más es esta parte, la de acá. Esta parte, la de acá, ¿no? En la parte donde tenemos la I, la corriente en el secundario, la resistiva capacitiva, en sí que sería la que pasa por esta parte, la de acá. Y también acá junto con esto está la resistiva capacitiva 2, que es la que está justo en esta flechita, la de acá, que en el libro está del otro sentido, ¿no? Está en el sentido que esta flechita está apuntando para la izquierda, pero en este caso la manera correcta es que está apuntando hacia la derecha, porque esta tiene que ir prácticamente de la misma manera que está yendo la parte de acá, la I2 de la que está del capacitor, ¿no? Igual, en el otro sentido. Entonces netamente eso tienen que arreglar y revisar. Después todo lo demás sí está correcto. Ya, todos los otros vectores. Y esta siempre lo suele repetir, por cierto. Y después tenemos también otra que preguntó, que es dibuja el circuito didáctico del flujo de dispersión, ¿no? Que ese igual lo van a encontrar en el libro y también otros modelitos les voy a mostrar. La potencia magnetizante, que igual en sí es este concepto, ¿no? Que la potencia es la potencia necesaria para hacer circular el flujo senoidal con el valor máximo del campo
de su Mach, ¿no? Del campo magnético. Y después dice, dibuja el diagrama de transformación de carga resistiva pura, ¿no? Que es prácticamente esto, ¿no? Lo mismo. Y este sí está todo correcto, todo bien, ¿no? Ahora dice, ¿qué significa regulación, no? En sí, regulación, o en todo caso, voy a poner acá TAP para que se acuerden. Cuando hablamos de regulación, aquí estaba mencionando el TAP. ¿Ya? Y acá dice eso, ¿no? La regulación consiste en hacer variar el número de espiras que tener una de las bobinas para regular la tensión y la corriente, y se elige siempre la bobina que haya menor riesgo de arco eléctrico o chispa al mover el contacto o deslizarse, que sería su ubicación en la bobina de alta, debido a que tiene menor corriente circulando y evita el arco eléctrico. ¿Ya? Entonces, en sí, eso también le van a añadir a este concepto de acá, ¿ya? En sí, el TAP o regulador es eso, ¿no? Consiste en hacer variar el número de vueltas de espiral. Y, sí, el número de vueltas de espiral para tener una de las bobinas regulada, ¿no? Eso. Ya se ubica en la bobina de alta. Ya, ahora dice, ¿cómo tengo que aumentar la tensión a la carga del transformador que tiene 5 tomas, ¿no? ¿Debo aumentar o disminuir las tomas? Demuéstralo. Entonces también puso esa pregunta, o también puede poner cuando tengo que aumentar tensión al transformador que tiene 5 tomas de regulación, ¿se aumenta o disminuye el número de espiral, no? Y en sí lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Estas son mis bobinas del primario y estas son mis bobinas del secundario. Y mi bobina del primario tiene un número de vueltas el bobinado que va a pasar por el hierro. Y también el número 2, en la parte de baja tensión, alta tensión. Y en sí, como habíamos mencionado más arribita, el regulador, que es el TAP o conmutador también lo suele llamar el ingeniero, se encuentra en la bobina donde circula baja corriente, ¿no? Pero sabemos que en la de alta encontramos eso. Tenemos alta tensión, pero baja corriente. Y en la de baja tensión tenemos alta corriente, pero baja tensión. Entonces, por ese motivo siempre el TAP va a ir acá. Y nuestro TAP tiene por lo general 5 posiciones, ¿no? Y la 3 es la tensión nominal, es la tensión en la cual nuestro transformador está en intermedio, ¿no? Y aquí dibujan o esquematizan, ¿no? Esto, donde tenemos una tensión nominal, y si ustedes van subiendo al siguiente número de vueltas, les va a salir un más 2,5% a la tensión nominal, y sucesivamente, si van subiendo al 1 de nuestro TAP, les va a ir sumando un 5% más a la tensión nominal. Pero si van más abajo, les va restando, ¿no? Menos 25%, menos 5%. Entonces la tensión nominal en el primario es hasta acá, ¿no? Hasta el número 3 del TAP. Ahora, tengo la tensión nominal más la derivada de la tensión, que sería
el 2,5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a ir sumando, voy a ir aumentando la tensión. Entonces, mientras vayan más arriba, es decir, que este sea el TAP 1, TAP 2, TAP 3, TAP 4, TAP 5, el TAP 1 va a ir teniendo mayor tensión, el TAP 2 va a tener un poquito menos, el TAP 3 va a ser intermedio, el TAP 5 va a ser, perdón, el TAP 4 va a ser bajo y el TAP 5 va a ser mucho más bajo, ¿no? Entonces, de esa manera, como que se va a ir analizando esta bobina. Y la secundaria no hay nada, ¿no? No está nada conectado a ningún regulador. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Aquí dice, tengo que mover el tap a una posición que tenga menos vueltas en la bobina de alta, ¿no? De esta forma aumentamos la tensión secundaria, ¿ya? ¿Cómo es esto? Sabemos que el número de vueltas del secundario es igual al número de vueltas del primario, ¿no? Pero también sabemos de que voltaje del secundario sobre voltaje del primario es nuestra fórmula igual. Entonces despejamos voltaje del secundario, que es la tensión que va a salir de nuestro transformador. Y acá dice, no tengo que aumentar la tensión del transformador que tiene 5 tomas. Entonces la tensión del transformador que se va a aumentar es la de salida. Entonces, si yo tengo el número de vueltas del primario que es bajo, que es el divisor, ¿no? Del número de vueltas del secundario, significa que si tengo un número de vueltas bajo, de acuerdo a lo que yo regulé en el TAP, el cociente de nuestra fórmula va a ser alto, y el cociente siendo alto, multiplicado por la tensión del primario, me va a permitir que de nuestro transformador salga una tensión 2 elevada, ¿no? Entonces, por eso esto es importante, ¿no? El tipo de regulación, para ver más o menos qué tan elevada quieren la tensión de salida, ¿no? Que se requiere en ese transformador. Entonces, eso ustedes explican. En sí, con esto basta y sobra, ¿ya? Ahora también otra pregunta que siempre pregunta igual, que es la de histéresis. ¿Cuál es la pérdida por histéresis, no? Y ahí ustedes explican, ¿no? La pérdida por histéresis depende de la calidad de material, de la frecuencia y la inducción, ¿no? El cual se calcula de la siguiente manera, ¿no? Aquí tienen U sub H, que es igual a K sub H por F por B sub elevado a la N, ¿no? Que aquí dice, ¿no? Pérdidas por histéresis, esto. U sub H, de esta manera encuentran las pérdidas por histéresis. Y este es el factor de H de histéresis, ¿no? Que esto se toma en cuenta de acuerdo a la dimensión y la calidad del material, ¿no? Y después B es el campo magnético. N es el exponente, se puede decir empírico, ¿no? A la calidad del material. Entonces ya con esto ustedes van a ver qué cantidad de pérdida por histéresis tiene el material, ¿no? Y hacen su diagrama, que aquí tienen el ciclo de histéresis, ¿no? Lo dibujan, lo esquematizan y aquí ponen que pueden especificar, ¿no? Que las pérdidas por histéresis son proporcionales al área que encierra el ciclo de histéresis, ¿no? Entonces, toda esta área que está acá adentro sería nuestra pérdida por histéresis. A menor área, menor pérdida, ¿no? Entonces, mediante esto sea más delgadito, vamos a darnos cuenta que es menor pérdida. Dice que es proporcional también a la potencia necesaria para conseguir la inducción magnética, ¿no? Entonces ya eso ustedes pueden especificar y ya con eso también lo responden. Y así esas son las preguntas que repitió más el anterior semestre. De todas maneras, ahí está el documento, ustedes vayan revisando y si quieren añadirle más, vayan añadiéndole, o en todo caso las preguntas que no están con respuestas también vayan fijándose y editándolas, ¿no? Entonces, ese es uno de los documentos que se los he pasado. Aparte también, aquí está el video para que hagan cálculo de corriente, el cual está bien explicado y todo. En sí, el examen del ingeniero consta de 5 preguntas, ¿no? Que son 4 teóricas y una práctica. Y la práctica es eso lo que ustedes van a estar viendo ahí. ¿Ya? Y aquí también hay otro modelito. Bueno, este ya es documento un poco antiguo.
En sí, aquí hay varias preguntas igual, pero de todas maneras, yo ya se los he también explicado en el anterior documento, ¿no? Por ejemplo, aquí dice qué significa regulación, conmutador o TAP, ¿no? Y aquí también como que van a encontrar diferentes tipos de respuestas y diferentes tipos también maneras de cómo el ingeniero suele preguntar. ¿Ya? Pero en sí, las que más se han repetido y las que es mejor así que ustedes se la aprendan, ya se han puesto en otro documento. Aquí también van a ver el cálculo de corriente, este documento, donde ya aquí les da ejemplos, ¿no? De cómo hacer el diagrama y cómo hacer su cálculo de corriente. Está bien explicado también. Esta parte de acá, ustedes como que tienen que tratar de memorizar, ¿no? Cuando sabemos que es delta, cuando sabemos que es estrella, de acuerdo al tipo de tensión. Y ahí está tipo de conexiones y aquí ejercicios resueltos, ¿no? Para que ustedes puedan practicar. Eso. Este de acá ya se los mostré en el Word, así que les pueden dar una repasada igual. Y en el Word está un poco más claro creo que esta parte, porque esta parte como que no se nota mucho, ¿no? Las abreviaciones. Pero igual forma es como que para que sepan guiar. Igual esta. Y aquí también está, ¿no? El gráfico de la conexión estrella, el gráfico de la conexión delta, que esto les va a servir para el ejercicio práctico, ¿no? En sí, el ejercicio práctico, si ustedes hacen bien el ejercicio práctico, prácticamente ya pasan a materia. Porque al ingeniero le importa mucho que ustedes sepan hacer cálculo de corriente, que sepan usar esta fórmula cuando es la conexión de estrella, esta fórmula cuando es la conexión de estrella, y estas otras fórmulas cuando es la conexión de delta, ¿no? Y acá como sepan distinguir, ¿no? Cuál es delta, cuál es estrella de acuerdo al voltaje. Y también qué tipos de conexiones que existen, ¿no? En los transformadores, como lo que han visto hace rato, lo que hemos visto en sí, transformadores conectados en triángulo, perdón, que es delta, y que eran 3 monofásicos, ¿no? Entonces como que puede haber ese tipo de conexiones, ¿no? Que es acá delta, delta, primario y secundario. O también estrella delta, y sucesivamente, ¿no? Y aquí también ya está como que con unos cuantos ejercicios resueltos de que el ingeniero meta su examen. Sí, todo esto es un ejercicio resuelto. Ya, este es un pequeño ejemplo nomás, pero todo esto es el de acá. Igual, ahí está. Ahí ese es el dibujo que lo subí igual. Sobre el diagrama de carga resistiva capacitiva, ¿no? Del transformador. Eso no es, no te voy a borrar. Ya no se lo voy a borrar más rato. Y aquí otro modelo, ¿no? En sí, como pueden ver, esta es una de las preguntas que le gusta preguntar al ingeniero. A ver si me dejan. Aquí está acá, ¿no? El diagrama de potencia que entra en el juego del transformador, ¿no? Y aquí tiene la potencia activa, la potencia reactiva, y más o menos qué se puede encontrar, ¿no? Que entran la corriente y la resistencia elevado al cuadrado de primario y también la del secundario, ¿no? La IV por U y cosas así, ¿no? Entonces como que igual aquí está otro tipo de respuestas, ¿no? También obtenga la corriente magnetizante a partir de la potencia magnética, de la potencia magnetizante, ¿no? Entonces, acá, esto, obtenga la corriente magnetizante a partir de la potencia magnetizante, ¿no? O en todo caso, la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, esto sí lo de acá es bueno que ustedes lo entiendan y lo vayan practicando, ¿ya?
Es algo que está ahí en el Word también, pero no está resuelto. Y ya ustedes lo pueden ir practicando de acá, ¿no? También acá hay otro que dice circuito de vacío, prácticamente lo mismo que yo les he dicho. También acá, ¿no? Dice tensión de cortocircuito, ¿no? Para que encuentren la U sub K. Y hasta aquí también como que sus fórmulas, ¿no? Ya ustedes como que ven, si ponerlo así medio que un poco más pequeño o grande, pero siempre y cuando no se olviden de hacer los dibujos, ¿ya? Y esto que significa regulación, que también ya he pasado la respuesta en el Word. Y también aquí, ¿no? Que igual dice, lo mismo. Cuando tengo que aumentar la tensión en el transformador que tiene 5 tomas, debo aumentar o disminuir tomas. Demuéstralo, ¿no? Y aquí ya ustedes también lo pueden demostrar. Y prácticamente lo mismo, ¿no? La misma fórmula. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí dice por qué... ¿por qué se pone 0,400 y sobre 231 en vez de 0,380? Sí, esta no es una pregunta que repitió. Entonces no es como que muy segura que vaya a meter, ¿no? Dice cómo se obtiene mayor tensión moviendo el tab. ¿Debo aumentar o disminuir? Lo mismo, ¿no? La misma pregunta que la de acá, pero ya también con otro tipo de respuesta, ¿no? En sí, prácticamente la respuesta que yo veo que es más conveniente es esta. Y así son varias preguntas, ¿no? Significado de regulación, ya lo tienen. Transformación didáctico para obtener el flujo de dispersión. Esta es la parte de acá. No lo puse en el Word, pero ustedes aquí lo tienen y lo pueden ir haciendo, ¿no? Pueden ir haciendo como que sus apuntes. Después dice, obtenga la ley de inducción de Faraday. Lo mismo acá, ¿no? Aquí está como que las fórmulas, ¿no? Donde van a ir poniendo. Ensayo vacío, ¿para qué sirve? Cómo es el circuito y diagrama fasorial, ¿no? Y prácticamente cuando les dice diagrama fasorial van a poner este de acá. Creo que en el Word no está como tal. Ya, le van a añadir este diagrama. Y lo mismo que dice, obtenga la corriente de acuerdo a la ley de Faraday. Entonces aquí también lo tienen. Prácticamente lo mismo que acá. ¿Ya? Entonces ustedes vayan revisando. Y lo que les mostré, ¿no? Diagrama fasorial para resistencia pura, diagrama fasorial R sub L y resistencia capacitiva, ¿no? Y aquí está, miren, corregido, igual. Esta flechita va para el lado derecho, prácticamente lo mismo que acá. La I sub 2 XS. I sub 2 XS. ¿Ya? Y también aquí está su circuito. De esa manera, después... Eso sería. Y aquí también está, ¿no? Como que otro. El circuito equivalente del transformador, que igual aquí se puede ver el flujo, ¿no? Magnético. El flujo de dispersión, dice. Donde más o menos da más detalles de qué es, ¿no? Y sí, esto no... ya, aquí dice dibuja el circuito equivalente e indique cuál es la corriente magnetizante, ¿no? En sí, prácticamente se puede decir que es el mismo dibujo. Pueden hacer los dos dibujos de un saque, ¿no? Que aquí se ve el flujo de dispersión y aquí se ve lo que sería la corriente magnetizante. Ya. Y prácticamente lo mismo, ¿no? El flujo y la corriente magnetizante. Estos dos siempre van de la mano. Que sería la IX.
Después, lactancia, primario. Sí, esto no. No, esto no se lo preguntar. Y aquí hay más, ¿no? También respecto a eso, de encontrar la corriente magnetizante de acuerdo a la ley de, perdón, la ley de Faraday. ¿La ven? ¿Ya? Y también acá tienen lo que sería las potencias que se encuentran en un transformador, ¿no? Las activas y las reactivas. Luego aquí van a corroborar y ya lo tienen. Y aquí ya sería el ciclo de corriente, ¿no? El archivo que también yo les he mostrado hace rato. Que hay más ejercicios, ¿no? Con otros datos, pero prácticamente es el mismo procedimiento, donde ustedes también pueden ir practicando. Sí o sí tienen que hacer el diagrama, ¿no? De delta o de estrella. Ahí está, ¿no? Por más de que les diga dos voltajes de estrella, los dos lo tienen que hacer para cada valor de voltaje, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya ustedes como que vayan viendo las preguntas y vayan así respondiéndolas, ¿no? Obviamente las fórmulas y los dibujos son más que seguros que van a entrar. Y ya esto es aparte, ¿no? Esto es lo que va a entrar en el segundo parcial, así que esto no lo van a estudiar porque no lo van a meter en general. Y lo mismo se repite acá, ¿no? Ya, esto sí preguntó en el repechaje del anterior semestre. ¿Ya? ¿Cómo se elimina la columna central del transformador TEM? ¿No? En sí aquí está la parte teórica, pero en el libro está lo que sería los gráficos, ¿no? El diagrama. Dice también qué es el flujo de reacción y cómo eliminarlo. Sí, también es una pregunta que se debe meter. Ajá. ¿Qué es el flujo parásito y cómo se elimina también? La regulación, ajá, ¿qué es la regulación de voltaje y cuál es lo mismo? Prácticamente lo que hemos visto del conmutador del TAP, ¿no? Acá ensayo vacío, también lo que ya habíamos visto. Y también acá, ¿no? Cómo encuentra las pérdidas y resistencia que se ve en el núcleo. Y ya aquí la corriente, ¿no? Y prácticamente lo mismo, ¿no? De las fórmulas. Esto es tensión inducida a partir de tensión eficaz. Este no lo he visto que haya puesto. Pero estos son modelos bastante antiguos, ¿no? Aquí miren, también está lo que sería interés, un poco más explicadito. El cual se puede llegar a ver así, ¿no? Esos son modelos también de años más atrás. Lo mismo, ensayo vacío. Bueno, hay varias cositas que se repiten en varios modelos. Y ya con eso terminamos en esta parte. Y estas fórmulas, ¿no? Esta siempre suele entrar que encuentran lo que sería la corriente de acuerdo a la ley de Faraday, ¿no? En sí, esta, ¿no? La corriente magnetizante. Y esta creo que es otra. ¿Ya? Esta, la de acá, sépanselo de memoria, ¿no? Eso siempre entra. El ensayo de vacío. Al ingeniero le gusta meter todo lo que sería ensayo de vacío, el cortocircuito. Y creo que todo esto ya es repetido. Ya. Eso sería. Ya después en el otro documento también. Prácticamente todo lo que les he mandado, o lo que les he subido en el Drive, son diferentes tipos de modelos. Ya ustedes seguían con su libro y como que van comparando. No todas las respuestas también, así que es como que trabajo todos ustedes ya ir revisando más o menos, corroborando lo que ven. Ya aquí también está el libro subido. Y aquí corroboran, ¿no? Todo lo que van a ir viendo.
Ya, y este es el modelo de examen que me tocó en mi semestre. Yo traté de estudiarlo así, ¿no? Las preguntas, las respuestas las buscaba y las comparaba con el libro, todo eso. Eso también fue de otro semestre, ¿no? No está difícil, o sea, son preguntas teóricas, que son 4, y la pregunta práctica, ¿no? Donde nomás tienen que batallar son en la fórmula, donde siempre van a encontrar que les pide encuentra la corriente I sub X o la corriente magnetizante de acuerdo a la ley de Faraday, ¿no? Entonces, solo tienen que aprender de memoria eso. Y ya después sí hay ciertos conceptos que un poco cuesta memorizarlo, pero ya después como que oratoria. En este caso preguntó, indique cuál es la corriente que crea el flujo y dibújelo en el circuito eléctrico equivalente. Esa es una de esas que preguntó. Ahí están. Sí, son varias preguntas ya aquí que ha ido cambiando a medida que ha ido avanzando el semestre, ¿no? Y aquí también, ¿no? Obtenga el Ix con análisis de vacío. Que obtenga los valores eficaces, obtenga la red eficaz. Eso no es altamente fácil. Eso. Entonces ustedes desde ya vayan haciendo como que viendo qué tipo de preguntas suele meter y ustedes como que respondan y vayan practicándolas, ¿no? Aquí está la pérdida de Foucault y aquí su gráfico, ¿no? ¿Y qué más? Creo que eso es todo. Ya. No me acuerdo si guardé ese documento. Ya creo que mi compu no lo quiere cargar rápido. Pero bueno, les voy a mostrar ya otro tipo de... No creo que no está ahí. Ya, este. También son netamente las preguntas que el ingeniero como que ha ido preguntando. Y a veces se los voy a subir y a veces ustedes como que vayan respondiéndolo con su libro. Ya. Sí, eso sería todo, ¿no? En sí, la idea era como que darles un pantallazo de las preguntas, cómo son, cómo el ingeniero mayormente espera la respuesta. Y si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, todo está y todo lo pueden encontrar en su libro, ¿no? Y las que no las pueden encontrar en su libro, yo ya les he mandado como que unas imágenes o en todo caso
un PDF un poquito más explicado de lo que sería el cortocircuito y cosas así, ¿no? No sé si tienen alguna duda o algo. Ninguna. ¿Permite el ingeniero formulario o uno tiene que tener el formulario en la cabeza? Ah, ya, formulario no permite. Ya, perfecto. Sí, así que no les pille con hojas así escritas o cosas así. No, claro. Ya veo. Él no anota tampoco en la pizarra, ¿no? No, no. No, no, está bien, hay que aprenderla. Eso está bien. Gracias. Listo, listo. El No sé único si ejercicio todos saben práctico, cómo funciona el ejercicio. el único ejercicio práctico que voy a meter va a ser este cálculo de voltaje. Ajá, cálculo de corriente. Solo eso. Mañana el ingeniero va a pasar clase con ustedes o directamente el viernes. ¿Les dijo algo? ¿Sabe alguien, compañeros? Por favor. Creo que nadie Nadie suele. sabe. ¿Qué dijo compañero Santos? Bueno, supongo que va a haber clases porque no he visto que haya dicho nada en su grupo, ¿no? Yo creo que sí va a haber clases. No ha dicho nada. Bueno, ya, no sé si tienen alguna duda o algo. Si en caso quieren como que me explaye un poquito más explicando algo, podríamos como que antesito del viernes coordinar y ver algo que a ustedes como que les está costando o algo así. Ya también me pueden avisar. Por favor. Así por algo puede ser antes. Gracias. Ya. Listo. Gracias, Ausi. Ujú. Eso sería todo. Gracias, auxiliar. Ya. Bueno, nos vemos entonces. Descansen. Gracias, Ausi. Gracias, auxiliar. Buenas noches.